¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hoy con un tema fascinante. Hoy vamos a estudiar el sonido, los mantras. Vamos a entender y a comprender un gran misterio que hoy la ciencia, la física cuántica y la física tradicional está entendiendo a través de los años, de a poco. Como dicen los hinduistas y los budistas, que lo que genera el universo está cantado, dijeron. Y fue un mantra, conocido como el Aum. Eso está graficado en los templos con un símbolo, un dibujo, un diagrama de un círculo con un punto en el centro, que hoy la astrología lo tomó como el símbolo del sol. Ese símbolo representa el principio, el primer canto, el sonido. Vamos a estudiar cómo ese sonido se condensa y forma la materia, la realidad. Cómo esa realidad interactúa con nosotros, y también nosotros tenemos el sonido, que es esto, la palabra. Y nosotros proyectamos esa palabra, como dice hoy la física cuántica, y creamos nuestra propia realidad, propia, individual. Y que todo lo que nos pasa en ese mundo exterior es la proyección de nuestro mundo interior a través de la palabra. Pero hete aquí que los místicos dicen que a través del autoconocimiento uno puede alterar su propia vibración y conectarse con ese canto original que es el Aum, con otros estados de conciencia y despertar la conciencia. Por eso los maestros hablaban del camino de la luz. Ahora vamos a entender un poco qué es la luz, porque la luz es un estado de vibración del sonido, una proyección del sonido que generaba alteraciones de conciencia y podía uno volver a ese camino a través de la luz del sonido. Todo lo que existe, el micrófono, el estudio, todo lo que tengo a mi alrededor está creado por diferentes vibraciones. Vamos a estudiar este camino a través del autoconocimiento. Hoy tenemos invitado a Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Sí, nos acompaña nuevamente a este programa de hoy, que es un programa muy profundo, muy interesante, que a veces se da en conferencias, y es una de las conferencias más complejas que se dan dentro del conocimiento gnóstico. Vamos a tratar de hacerla sencilla, sí, para ver que en realidad realmente estamos al alcance de eso y lo tenemos a la mano, y no es quizás algo tan extraño, complicado como a veces parece. Vamos a tratar ahí como de hacerlo sencillo. De bajarlo a la tierra lo más posible. Porque en esta conferencia se explica el origen de todo lo que existe y de la conciencia en sí misma. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema es básicamente la arquitectura de la creación del universo y cómo esa vibración y el sonido generan la realidad. Podemos pasar, si querés, a la siguiente plaquita. ¿Querés comenzar? Bueno, ¿Qué es el sonido, básicamente? ¿Qué es el sonido, no? Bueno, normalmente uno lo que entiende por sonido es por ahí música, ruidos, distintas cuestiones que nosotros captamos a través de los oídos, pero claro, esa es la parte que nosotros podemos percibir, por así decirlo. Pero en realidad, si uno le presta atención, por ejemplo, el sonido lo puede sentir en el cuerpo como un movimiento. Ese movimiento es una vibración, ya que en realidad el sonido, recién por ejemplo hablaba Maxi del tema de la luz, y el tema del sonido y el tema del calor está todo relacionado entre sí. El aspecto de sonido que nosotros normalmente captamos es el que percibimos a través del oído, pero en realidad su llegada, su influencia es mucho más grande y está, vamos a ir descubriendo, en todo. Da origen a todo y está en todo. Bueno, ahí vemos en la placa cómo esa vibración madre principal, de origen,
va creando las partículas, moléculas que la ciencia hoy estudia. Ujú. Y que esas moléculas estructuran, como una casa, como el arquitecto nos hace el plano de la casa, la creación, las cosas que vemos y percibimos, la materia. Tal cual, exactamente. O sea, muchas veces se ha escuchado por ahí que del caos surge la creación. Y uno dice, pero, o sea, ¿cómo? Si es caos, no puede haber un orden o algo por el estilo. Y en realidad, justamente, sí, surge de ese mismo caos. Cuando hay una inteligencia que empieza a aplicarse y que empieza a ordenar, a acomodar todo, ahí va surgiendo lo que es la forma. Como daba el ejemplo Maxi del micrófono, de una casa, de los pensamientos, de las emociones, o sea, tanto lo tangible como lo intangible que pertenece a otros planos. Bueno, a veces asociamos estos conocimientos con las grandes religiones. Las grandes religiones nos hablan de una trinidad. Esa trinidad, si querés Gonzalo, pasa a la siguiente plaquita, dentro de este conocimiento se habla de 3 principios, que son el luz, calor y sonido, del cual se crea todo. Y ahí surge el sonido como principio de creación y después surge el calor y la luz, porque ese sonido, esa vibración se empieza a mover, interactúa entre sí, se rozan las moléculas, partículas, genera cierto calor, que sería como la temperatura que alcanzan esas moléculas, para que se entienda, y la luz es un principio de inteligencia que viene del sonido. Yo asocio la luz siempre, para explicarles esto, a la fibra óptica. La fibra óptica que nosotros usamos en la internet o en la televisión hoy en día transmite conocimiento, transmite videos, información. Entonces la luz transmite una inteligencia que no la vemos, que cuando vemos el cable no vemos nada, pero así surge de la creación misma. Es un paralelismo que nosotros usamos hoy en nuestras casas, pero de así surgió el universo mismo, de luz, Tal de cual. sonido. Sí, exactamente. De hecho, la luz, Maxi decía, no la vemos. Y uno dice, no, sí, pero uno ve la luz. Uno lo que ve es el reflejo de la luz impactando en la materia. Claro, nosotros, el ojo humano captura luz, no captura las cosas. Por eso se apaga la luz y no vemos nada. Porque lo que capturamos es luz reflejada en el objeto. En esos objetos, tal cual. Y en relación a esto de la luz, el calor y el sonido, claro, muchas veces no se entiende este misterio de la Trinidad, de los 3 en 1, de que son 3 personas, de que uno es un fuego, de que el otro es una luz muy brillante. Y en realidad lo tenemos tangible, por ejemplo, en lo que es la electricidad. Hay un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro. El movimiento de los electrones a través de los cables genera una vibración, genera un calor, y por ende genera una energía también. Y es una manera por ahí muy fácil de entender cómo se manifiesta en la materia estos 3 principios que en sí están en todo lo creado. Bien. Gonzalo, ¿me harías un favor? ¿Podrías hacer el vivo ahí en la pantalla que estamos viendo la plaquita solar? Te agradezco. Bien. Me hace acordar el átomo, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, los 3 principios, luz, calor y sonido, que son los principios creadores, crean toda la realidad. Y el átomo, que es una estructura básica de ese camino que hablábamos recién, de cómo se crea la energía, condensa las moléculas materia, tiene tres elementos. Tal cual. O sea, protón, neutrón y el electrón. Exactamente. O sea, son los mismos principios que se gesta la creación. Claro, pero nosotros, por ejemplo, estamos compuestos de distintos sistemas, de órganos, que a su vez están compuestos de células, que a su vez están compuestos de moléculas, y ya llegando como más al fondo, átomos. Sí, en realidad nosotros somos vibración, acá nos alcanzan un mate, somos vibración condensada. O sea, mi cuerpo, mi mano, el micrófono, la computadora, el monitor, es vibración condensada. Nada más. Por eso es tan importante entender el sonido, porque el sonido no es la música nada más. Nosotros relacionamos, como decías vos, con la música, con los cantantes. El sonido no es eso. El sonido es la matriz de la conciencia misma, que crea todo lo que existe, hasta la propia conciencia. Porque por eso dice la Biblia, lo primero fue el verbo y el verbo era con Dios, y ahí fue todo creado. Porque el verbo no es la palabra, no es que Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, pero fíjense que primero nació el verbo, después nació la luz. Eso es un principio esotérico, o sea, no es que no fue así, o sea, es una energía, una vibración
que surgió de lo desconocido, que fue creando diferentes tipos de realidad, que tampoco fue en 7 días. Claro, son todos simbolismos que a veces uno por ahí no los comprende muy bien, por eso está bueno estudiarlos, para ir desmenuzándolo y viéndolo que en realidad es mucho más práctico de lo que creemos. Por ejemplo, este tema de que el sonido crea, o sea, nosotros, por ejemplo, a través de la palabra, tenemos un gran poder de creación. Podemos crear, bueno, cosas podríamos decir positivas y negativas también, es por ahí una forma palpable de ver la influencia que tiene. Lo que estás diciendo está en la siguiente plaquita, si querés pasarnos. A ese principio se lo llamaban el logos, Ujú, el logos creador. Y es lo que decía justamente, el origen era como una vibración cantada, y esa vibración cantada generaba las diferentes frecuencias del creador y generaba la realidad. Esto Claro. lo sabían los hinduistas, Los budistas, budistas. los hindúes, Y hoy, sí, sí. y hoy lo entiende recién la ciencia. O sea, La ciencia está descubriendo, como siempre algo que decimos. ya habían descubierto hace 5.000, 7.000 años atrás. Sí, sí. La ciencia a veces, muchas veces a través de distintos experimentos y demás, nos viene como a graficar o a mostrar cosas que ya los antiguos conocían, Sí, pero bueno, o sea, están llegando, está bien. sí, sí. Algún día, después vamos a hablar del cuerpo humano y cómo esa vibración a través de los mantras afecta a la salud y qué es la salud realmente, porque la ciencia tampoco sabe lo que es la salud. Es un término que no podemos definir científicamente en lo concreto. Ujú. Pero bueno, esa realidad, esa energía o esa vibración viene de un caos. Y eso está estudiado y demostrado dentro de la ciencia a través de la simática. La simática es un aspecto de la ciencia. Si querés, pasamos a la siguiente plaquita, Gonza. Por el Gonza lo tengo ahí hoy a full. La simática es un aspecto de la ciencia que nos muestra cómo la materia se organiza. Algunos han visto algunos videos de una placa de metal donde vibrando con arena, y vos sabés que en la placa la arena se asocia, se junta de acuerdo a ciertas matrices, como la vemos ahí, se organiza. Y justamente es la parte que más estable está de la placa y la que más vibra, no hay nada. Digamos, donde aumenta la vibración, la arena se va hacia los costados generando grandes dibujos, gráficos, que hoy conocemos como mandalas. Claro, exactamente, que a veces los mandalas, por ahí uno hoy, claro, desde la ignorancia de uno dice, bueno, son dibujitos para pintar, y en realidad no, son la manifestación física de sonidos, de armonías. De hecho, en templos antiguos ya había figuras de ellos porque representando determinadas cosas, y no estaban puestas en cualquier lugar porque quedaba lindo, sino que eran realmente simbólicos y tenían un poder. Lo curioso es que los budistas, los hinduistas y todas esas grandes culturas antiquísimas, los egipcios, ya estaban graficando estas cosas. Estaban graficando frecuencias. Bueno, los mayas, los mayas conocían, antes que existiera los elementos de la tabla periódica, que me tocó estudiar alguna vez de memoria, ya conocían las frecuencias. Ellos tenían una especie de tabla periódica de frecuencias de la conciencia, y era un conocimiento que hoy la ciencia recién está atendiendo. Y la simática es la forma de explicar cómo se crea esto. O sea, porque el micrófono, según la simática, el micrófono, donde hay mayor estabilidad de sonido, se forma el micrófono. Pero alrededor del micrófono, acá, el sonido, la vibración, está muy acelerada. Entonces ahí está más inestable y hay vacío. Pero le da la matriz, como veíamos en la arquitectura, al micrófono en base a la estabilidad del sonido. Y se forma el micrófono. Bueno, en realidad esto es espacio vacío. Claro, ese es espacio... increíble porque esto en realidad yo lo toco, pero esto está vacío. Claro, uno cree que lo está tocando, ¿por qué? Porque hay una percepción que tiene el cerebro que lo asocia con el tacto, pero no es que uno realmente, digamos, ingresa y hace contacto con esos elementos, esos átomos que están ahí. No, yo estoy vibrando, o sea, en realidad científicamente, y esto es física, yo no lo toco. En realidad la vibración del micrófono, que son moléculas que están moviéndose, que es sonido, yo al acercarme, el sonido me rechaza y genera como el tren bala. ¿Vieron que el tren bala va sobre la vía y no la toca? Bueno, yo en realidad no lo toco al micrófono. Tengo la ilusión de tocarlo porque mi cerebro me engaña y me dice, la estás tocando. Pero no lo toqué nunca. Mis moléculas no tocan el micrófono. Entonces se rechaza
y se genera un espacio de tensión, de energía en el medio, como una fuerza intermolecular, y yo tengo esas ilusiones, pero son sonidos que se están rechazando a sí mismos, frecuencias. Tal cual. Es tal increíble. cual. Sí, pues a donde hay materia hay sonido, todo suena. A veces uno, como decíamos, están los sonidos que uno percibe con el oído. Hay un montón de sonidos que, por ejemplo, Sí. ciertos animales pueden percibir y nosotros no, pero en sí, o sea, todo lo que esté compuesto por materia vibra, está en movimiento. Sí. Todo tiene su sonido. Y no solo eso, que el sonido nos afecta. Sí. Y ahí Bien. es donde vamos a la parte como más práctica de la ¿Cómo cuestión, ¿no? afecta? Y es terrible porque si nosotros escuchamos un sonido todo el tiempo, llega un momento que nos irritamos, Ujú. queremos romper todo. Sí. ¿Por qué? Porque el sonido es una vibración, una impresión que llega a nuestros sentidos, afecta nuestra vibración personal a un estado que no podemos controlar y nos saca de quicio. El sonido, un ruido, por ejemplo. Claro, tal cual. Que sentimos la gota cayendo en el vaso, 2 gotitas también, pero ya vamos por la 1000 y no podemos dormir, no la aguantamos. Y es Claro. un sonido. Sí, tal cual. ¿Cómo afecta a la psiquis? Es que sí, por ahí una manera fácil de ver cómo afecta es a través del tiempo, los distintos tipos de música. Sí. Puedes pasar la siguiente plaquita, Gonza, y lo vemos. Cómo las frecuencias, existen las frecuencias armónicas y las que no son armónicas, digamos, que son desorganizadas, que es ruido básicamente. El ruido, claro. El ruido, y cómo afecta esa frecuencia nuestra salud, ¿eh? Que a nivel celular, a nivel psicológico, como dice ahí, a nivel global, que tiene que ver con todo lo que nos rodea también. Es que sí, un ejemplo, por ejemplo, muy práctico, ¿vieron cuando está prendido un aire acondicionado? Que el motor está en funcionamiento y está como constante. Uno en un momento cree, o sea, deja de ser consciente de que está percibiendo eso. Cuando ese aire acondicionado para, se frena, viene como un alivio, como, uff, se fue, ya no está. Sí. Y uno entra como en un silencio y se relaja, pero ahí recién toma conciencia de la tensión que le generaba la influencia de ese sonido, por más que no se estaba dando cuenta que estaba ahí. Sí, en la frecuencia. Hay una ley de igualación, de frecuencia, bueno. Pero yo termino siendo vibro a la frecuencia de ese motor. O sea, el Sí. motor vibra y yo empiezo a vibrar a la misma frecuencia. El motor me va llevando a que todas mis células, mi cuerpo, mis pensamientos viven a esa frecuencia y me saca. Que es lo que vemos en el ruido en la ciudad. Por eso la gente, cuando se aleja del ruido de la ciudad, si vives en pleno Buenos Aires, incluso en pleno Mar del Plata, siente un alivio raro. Sí. Y es tanto así que biológicamente las células del cuerpo están acostumbradas a ese ruido, a esa Sí. vibración. Se intoxicaron. Se intoxicaron. Un veneno, es un Sí. veneno. Ahora vamos a ver eso. Y llega el turista acá a Mar del Plata, ¿y qué hace? Llega en medio de la plaza y te prende la música a fondo. Porque no puede aguantar el silencio. Claro. No puede, porque el cuerpo No está no acostumbrado puede. a la armonía que No hay en el puede. silencio, los sonidos de la naturaleza. Ya su cuerpo, así como, no sé, el alcohólico necesita más de eso porque siente que le falta, el que está intoxicado con ruido le pasa lo mismo. Exactamente. Pero a nivel celular y molecular. Ahí lo vemos en la placa. Vemos que el turista que llega a Mar del Plata en pleno verano y te pone la música a fondo, o está a los gritos, o está a los bocinazos, y está siempre acelerado, apurado, hasta que se acomoda, según los días que se quede, está en ese lado de la frecuencia más ruidosa, más dañina, que termina afectando su salud. A veces las mismas vacaciones son más estresantes que no venir. A veces sí. Sí, o nos ha pasado. Sí, a mí me pasó una vez. Ah, Sí, la pasé bastante mal. Fue muy estresante un viaje. Viste que la agencia turística te tienen corriendo. sí. Sí, terminé muy mal. Terminé hasta medicado en un momento porque no. Llegué acá a Argentina y me acuerdo que fue un viaje al exterior y tuve que medicarme porque venía acelerado, me tenían corriendo. Sí. Y ahí me di cuenta que no me dejaron descansar en todo el viaje. Pero todo el estrés, o sea, Sí. esa velocidad es frecuencia. Bueno, el estrés, ¿qué tema? ¿No? O sea, a veces uno no es consciente de todo el estrés que está generado por el sonido. Y el sonido por ahí puede ser algo, no sé, los nenes de uno. Que uno dice, bueno, o sea, son buenos, están jugando, uno los ama, pero el sonido, ruido, el constante, digamos,
la influencia de eso, sostenida, a veces uno empieza a generar, a crearse cierto estrés en uno. Ni hablar, bueno, el sonido del tránsito u otro tipo de sonidos como, no sé, lo de los motores, o sea, distintos ruidos que van interfiriendo. Bueno, y ese sonido, así como existe el sonido ambiente, porque es permanente, yo me acuerdo cuando teníamos que grabar un video para un curso, yo lo grababa a la 1 de la mañana, a la 1 o 2 de la mañana, porque era el único momento de la ciudad de Mar del Plata donde había silencio, en mi barrio. Claro. No había silencio hasta esa hora, y me di cuenta haciendo eso que no podía grabar porque había ruido ambiente del tránsito, de la sociedad, pero hay un ruido que aunque la gente no hable y los autos no pasen, hay un ruido que queda en el espacio, en el ambiente, no sé cómo se llama, pero hay un ruido que está presente y que ese ruido se va, que es cuando es el silencio, que es similar al silencio del campo o el silencio que tenemos acá en la costa cuando estamos solos. Pero hay un ruido que está latente, que no nos damos cuenta. Sí. De la noche, 11 de la noche, pero hay un ruido. Sí, afuera. sí. Es como cuando terminó la fiesta, se fueron todos y queda como una especie de algo ahí en el ambiente, como que no se terminó de calmar. Y después cuando uno se levanta, capaz que se levanta a las 6, 7 de la mañana, ya hay como cierta tranquilidad. Sí, según donde esté, ¿no? La vibración queda. Es como nosotros lo llamamos el egregor. El egregor, sí. El egregor queda vibrando, digamos. La música se apagó, pero la onda vibratoria, hasta que se baja, se elimine, se silencie, tarda. Porque es una onda, es como la ola. ¿Vieron cuando uno tira la piedra en el mar, en la laguna? Sí. Esas ondas es la vibración. Siguen viajando, claro. Entonces, yo tiré la piedra ya se hundió, pasó 30 segundos, un minuto, y la ola tarda. Es lo mismo que pasa en la ciudad de nosotros, o sea, claro. el impacto que nos da. Sí, la piedra, a veces uno hace de la laguna y la piedra viene de afuera. Claro, exactamente. Esa sería la impresión y la laguna de nosotros. Claro, o sea, vamos a suponer, uno va caminando tranquilo por una calle, paseando, todo en armonía, y de repente, no sé, el perro del vecino lo vio y nos ladró y nos agarró desprevenido y uno se tensó. Sí. Y como, bueno, ya está, ya el perro me ladró, ya pasé, ya seguí, pero la tensión quedó. ¿Y qué hizo el perro? Emitió un sonido. Emitió un sonido. Un sonido, sí, es un sonido, porque definitivamente es eso. Pero ¿cómo impacta el sonido en nosotros? Y el peor ruido que tenemos, a eso iba, es el ruido interior. En la siguiente plaquita la vamos a ver. ¿Cómo nos envenenamos solos? Sí. Esto es toda una clase. Nosotros lo explicamos acá en 10 minutos, pero serían horas de estudio. Varias. Son horas de estudio. Decíamos que el origen era el verbo, el verbo era con Dios y creaba la realidad. Nosotros usamos la palabra, el verbo, para crear, que es un sonido. Y el sonido bonito es el sonido feo que emitimos. Tal cual. O sea, muchas veces, lamentablemente, es más fácil ver lo que dicen, o mejor dicho, escuchar lo que dicen los otros. Y uno dice, no, este está todo el tiempo criticando, el otro está quejándose, el otro está hablando de sí mismo, o sea, ¿y nosotros qué es lo que decimos a los demás y qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Porque eso influye. Un amigo me acuerdo que daba un ejemplo de una persona que se le caía la lapicera y decía como, uy, ay, qué estúpida, decía. Y otra amiga le dice, si a tu hijo se le cae la lapicera, ¿vos le dirías así? Y dice, no, porque eso le va a influir, le va a afectar. ¿Y vos no pensás que a vos te afecta lo que te decís a vos misma? Y realmente es así. Bueno, y ahí vemos ese círculo vicioso, patológico, que tenemos como seres humanos. Que esto es parte debería ser estudiado por la psiquiatría, pero bueno. Nosotros emitimos un sonido. Como decías vos, qué tonto, qué estúpido. Afecta al medio ambiente, porque si yo le digo a un estúpido a alguien, influye. O sea, Gonzalo, que no está esperando, le llego a decir así, me saca del aire. Básicamente se enoja y no le va a caer. Y sí. O sea, le afecta. A la vez, mi cuerpo lo está escuchando. O sea, digo, qué estúpido. Obviamente que esa vibración, como un veneno, como un ácido, lo estoy consumiendo y le estoy dando a consumir el otro. Y obviamente entramos en este círculo vicioso donde esa vibración nos enferma. Tal cual. Nos estamos intoxicando. Porque uno cree que se cortó ahí, como bueno, ya le dije, ya le canté las 40, se peleó con alguien, ya quedó.
No quedó, porque eso sigue ahí. Y después vienen los pensamientos hacen que vuelva nuevamente a pronunciarse una palabra. No, pues el otro día discutí con tal y le dije esto y qué sé yo. Y a veces hay sonidos que nosotros no percibimos porque las voces de la mente, nosotros le decimos, escuchamos voces en nuestra mente, o sea... Pensamiento, sí. Claro, esos pensamientos a veces tienen como una forma de voz. Es un sonido que no es articulado, pero es un sonido también. La palabra es un sonido. Hay palabra que es manifestada y hay otra que es no manifestada. Claro, bueno, llevándolo a la música, la otra vez estaba hablando con gente dentro de la salud y hablábamos de este tema de cómo si vos escuchás los tangos, escuchás música de actual también, vas a escuchar que hablan de violencia, hasta de violaciones, Sí, de asesinatos. sí. Entonces, es la palabra. Aparte de la palabra, de lo que dice la letra, porque cuando vos lees la letra, en realidad es tétrica, el sonido que vibra constantemente, Ujú. afecta tanto a la psiquis, que por eso se generan los problemas que se generan en la sociedad, la violencia que hay en la sociedad, que a veces no... ¿Por qué hay tanta violencia? Bueno, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué tipo de vibraciones, que no solo son las palabras, sino también, bueno, podemos explicar el alimento, el aire, bueno, un montón de cosas, que no nos queremos sacar del tema, pero es el veneno que consumimos diario. Tal cual. A veces uno en los alimentos, hay quien empieza a tomar cierta conciencia y dice, no quiero alimentos con pesticidas, con aromatizantes, con conservantes. O sea, empieza a buscar algo, un alimento más natural. Pero lo que nosotros recibimos a través del sonido también es un tipo de alimento. O sea, las energías nos influyen así como nos influye el aire, que también es otro tipo de alimento. El aire, el alimento físico, que es la comida, y las impresiones psicológicas que vienen a través de los sonidos y los sentidos, porque el aroma también es una vibración. Tal cual. Sí. De ahí viene la aromaterapia, dicen, Aromaterapia. te curo a través del aroma. En realidad no te estoy curando por el aroma, te estoy curando por la vibración y el sonido que genera el aroma. Ujú. La cromoterapia, La cromoterapia. También es la manifestación física de la vibración que genera colores. Bueno, justamente entre la luz y el sonido hay mucha relación. Sí, lo Porque que hay decíamos siete, claro, porque hay 7 colores principales y 7 notas musicales. Ese Exactamente. 7 está presente en todo. Ahora lo vamos a explicar eso. Entonces la música, digamos, organiza a una persona y la desorganiza, la descompone como persona. También. Por eso si vamos al Teatro Colón, a un teatro donde hay música clásica, no van a encontrar personas que se agiten, que se levanten, quieran romper todo, como pasa por ahí en un evento social donde toca un grupo rockero, un cantante de estos actuales, que algunos ni siquiera cantan, hoy en día hacen ruido. Sí, son forma de ruido. Dentro de la definición de música, De música no entran algunas. No entran algunos cantantes, pero bueno, estas vibraciones de baja calidad conscientiva generan estas alteraciones psíquicas en las personas. Entonces esto la sociedad no lo entiende, no lo comprende. O sea, entonces ahí se genera lo que es la música objetiva y la música subjetiva, que lo vamos a explicar ahora un poquito. De cómo hay diferentes, o sea, que no es lo mismo escuchar a Luis Miguel que escuchar a Vivaldi. Claro. Cómo te afecta, ¿verdad? Por lo que dice el contenido. O escuchar un tango que donde ves que están, no sé, golpeando, matando a alguien. Claro. Donde hay unas disputas de asesinato, como los tangos. Sí, tal cual. Se están atacando. Cada distintos géneros musicales tienen como su impronta y como cierta característica que a veces no es por una cuestión de copiarse el otro, seguir la línea. Es que ese tipo de sonidos, ese tipo de música estimula ciertas cuestiones en uno. Ciertas áreas de uno, el comportamiento del estado anímico. Es como, por ejemplo, la influencia de un sonido de cuerda es diferente al de viento y es diferente al de percusión. Influye principalmente en los distintos centros de la máquina humana, Sí. más en uno que en otro. Es como, por ejemplo... El tambor. Claro, el tambor, o sea, una murga, una comparsa. Uno, por más que sea como Groot de madera, es como que tiende como a moverse, ¿no? A moverse, ¿Por sí. qué? Porque pega en el centro motor directamente. Claro, la vibración viene en la onda, Ujú. me impacta en el centro motor y yo tiendo a moverme un poco, pero ¿por qué me estoy moviendo?
porque la vibración me está pegando en las moléculas, en las células, está agitando, o sea, está igualando la vibración en mi cuerpo y me Claro. está haciendo mover con la ola, como decía hoy, como la ola de la piedrita que tiro en el agua de la laguna. La ola me llega, me impacta y yo me muevo como en el barco. O sea, ¿qué Claro, hace el tal barco? cual. El barco acompaña el movimiento del mar. ¿Mm? Entonces, nosotros acompañamos el movimiento de la música, De la música, claro. inconsciente, porque Sí. no es consciente, llevado por que esa música me puede llevar a otro estado de inconsciencia más profunda, Sí, violentos, claro. como estados de exaltación elevados de conciencia. Claro, es como por ejemplo, si una persona está deprimida, está pasando un mal momento, hay como cierta tendencia a buscar música que nos haga sentir peor. Sí. Y uno dice, en vez de decir, bueno, pongo algo que me levante, que me ponga arriba, a veces hay como cierta tendencia a uno quedarse ahí en ese malestar y decir, no, necesito como estar tranquilo, relajarme, Sí. pero en realidad hay como algo de fondo que se alimenta de ese estado también. Es lo que decíamos, bueno, la vibración que estoy acá abajo, con Claro, música afín. desafín, Ujú. y me va tirando hacia abajo como que me va arrastrando a Claro. un pozo que yo mismo estoy cavando. O sea, Sí. estoy cayendo de nuevo en ese círculo vicioso que hablábamos recién. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, en la placa cómo la música objetiva, sana, que alimenta la conciencia, que nos saca de esos estados más animalescos, es la música de la naturaleza, Sí, tal Sonido. cual. Tal cual, o sea, la vibración. ahí, como en el ejemplo de las vacaciones, cuando uno se va a un lugar con más naturaleza, se empieza a sanar. Y digamos, apenas llegó y a medida que se va sosteniendo los días, a veces la persona toma autoconciencia y dice, che, estoy como más tranquilo, más relajado, estoy pudiendo, no tengo insomnio, no me duele la cintura. Y la persona no hizo nada, simplemente entró en esa armonía, en la armonía que hay en ese lugar, en el egregor que tiene ese lugar. Sí, el otro día alguien me decía, dejé pileta y me duele todo el cuerpo. Hace poco, hace unos días. Y bueno, uno piensa en el agua, que el agua está calentita, que te moves. Y en realidad es la vibración Ujú. del agua. Porque hoy se puede curar a través del agua. Sí, El agua se puede magnetizar con el sol y energías, hasta con ciertos mantras. también. Y pues se puede curar. E incluso hay en Italia, el otro día estaba viendo un documental de un lugar en unas montañas donde se está haciendo muy popular, donde hay gente que se ha sanado. No saben bien que tiene esa agua, pero sí saben que abajo era un lugar que era volcánico y existen como sedimentos internos de la tierra Ujú. que están están estudiando porque hasta dicen que es sustancia radioactiva, pero están dosis tan pequeñas, Claro, vibran, que están curando el cuerpo de esa agua. Es la vibración del agua. sí. Esto ya está estudiado, está, bueno, por la ciencia. Y bueno, ahí vemos como el turista, en vez de escuchar el mar, Claro. escucha la radio. El parlantito O sea, de la nunca radio. dejó su estado, Ujú. su vibración. Sí, realmente, o sea, uno es como que tiene las herramientas ahí al alcance de la mano, y hay quien las va usando, digamos, a conciencia, incluso sin conocer de los temas, es como que observa, o sea, si sabe que determinada música, determinados lugares, le cambian el estado para bien, la persona a conciencia va y los busca. Sí, es una necesidad natural del hombre. Y bueno, y todo lo que ahí dice en la plaquita, en la música subjetiva, que es toda esa música que escuchamos habitualmente. Como decía Leo, si yo me separé de mi novia, mi mujer, o me peleé, no me voy a poder escuchar Luis Miguel o un tango. Es obvio que tengo que escuchar música que me saque de ese estado. O por ejemplo, hay gente que se pone a limpiar y escucha música muy rítmica. Claro. Entonces, claro, tiene como cierta dinámica, cierto movimiento. Dinámico, rápido. Sí, hasta incluso se divierte. Sí. Está bárbaro. O mismo, por ejemplo, a veces se ven en las plazas las clases de zumba. Que uno dice, bueno, no será una música de una vibración muy elevada, pero activa a la persona, se mueve. Motrizmente, está- la activan, motriz, claro. como decías vos, la parte motora. La parte motora, que justamente es lo que la persona busca estimular y poner en actividad. Bueno, como decía Leo, existe música para la parte motora, música para la parte intelectual, música para la parte sexual, música para la parte emocional, por ejemplo la parte instintiva también, que son los tambores. Claro. Porque en las guerras,
para Claro. generar un ataque, se tocaban los tambores, porque los tambores generaban una vibración de violencia. O sea, es como comer violencia, estimula toda la parte violenta del hombre y uno está más preparado para atacar. Para atacar. No le iban a poner música de la nueva era, música Claro, no le iban a suavecita. Mozart Effect para... Claro, para un avance militar. Te ponen ese tipo de música y te preparan así. Entonces ahí vemos como los hijos, la gente está consumiendo, los chicos hoy en día que hay tanta violencia en las escuelas y todo eso, el tipo de vibración que consume. Los videojuegos, la televisión, las películas cada vez más violentas. Es toda esa vibración que es un combo de veneno. Es una película de terror. Ni hablar. Es veneno, puro Sí. para la psiquis. Fíjate, como una película de terror, por ejemplo, no sé si había visto un experimento, qué sé yo, una película de terror sin el sonido, no daba terror. O por ejemplo las sí. películas de suspenso, donde el estrés que genera uno en el suspenso es mucho mayor que en el de terror. Y muchas veces la clave está en los silencios y en los sonidos bajos que casi uno no percibe, que van generando como cierta tensión, cierta ansiedad, van llevando como a eso. Sí, vos sabés que me haces acordar. Yo edito video y hace años y nosotros hacíamos, cuando yo era chico, filmábamos los casamientos, Ujú. los cumpleaños de 15. Y al final de casamiento, o el cumpleaños de 15, yo tenía que hacer el video de la novia, tenían que presentar el video de todas las fotos y las cosas que ella había vivido de chica y yo hacía el video. Mi objetivo en esa época, el mío, Sí. era que todos lloraran al ver el video. Porque si el video no impactaba Emocionalmente, claro, yo era un fracasado, no me servía mi laburo. claro. Entonces yo jugaba, o sea, usaba el sonido. El sonido, claro, Entonces claro. jugaba, como decís vos, con los silencios del video, la música, el volumen. Yo eso lo diagramaba. Claro. Entonces me llevaba mi trabajo y el movimiento de las imágenes, los colores, intensidad del color y todo, que eso es cromoterapia básicamente en un video. Sí. Todo eso que hoy lo ves en una película, yo lo hacía en pequeño. Entonces mi objetivo era eso, que se Claro. pusieran todos mal, que lloraban, que se pusieran melancólicos. Entonces yo estaba genial en mi laburo. Claro, misión cumplida, decía. Era mi misión cumplida. Sí, sí. Bueno, es eso. Y eso lo hace la publicidad. Es que sí, justamente la publicidad realmente tiene que impactar. De hecho, ahora se ve mucho con esto de los videos de TikTok, por ejemplo, los shorts. Claro, tiene que ser un impacto rápido, directo, para que la persona, captar la atención de la persona y en menos de 40 segundos transmitir un mensaje. Sí. Y no se logra solo con palabras. Tiene que haber una influencia en la parte emocional. Sí. Muchas veces, por ejemplo, se juega con esto de, por ejemplo, este sesgo de escasez. De, no sé, tenemos las últimas unidades. ¿Por qué? Por la publicidad estudia realmente cómo distintas cosas influyen en la psiquis y trabajan con eso. Sí, somos marionetas inconscientes de todo este mecanismo perverso de la publicidad, porque el secreto de la publicidad, para los que no saben, uno le ha tocado estudiar, la publicidad te trata de vender lo que no necesitas. Ese es el secreto de hacer una buena publicidad. Yo tenía Claro. una conocida que vendía garrapiñadas, que vendía en la calle, y me decía, es la última. Bueno, está bien, te la compro. Se daba vuelta y sacaba otra del bolsillo. Y se iba. Claro, Siempre, claro. Es como siempre que, me engañaba. sí. Eso era publicidad. Pero yo jugaba con Un el tipo de sonido, con publicidad, el claro. tono de voz. O sea, bueno, se la compraba. Ujú. Y jugaba con eso. Es todo el sonido, la voz, la palabra, la forma de decir las cosas. Claro, la forma, ¿Eh? porque si uno, por ejemplo, dice, bueno, gracias, es prácticamente un mantra y tiene un poder Sí. terrible, pero si uno dice, gracias. Claro. como- Es la vibración que uno genera. claro, si bien la forma de la palabra tiene un poder, la intención que uno le pone también. Que ahí está la vibración. Ahí está la vibración, tal cual. Sí. Y ahí justamente hablabas de los mantras. Y bueno, el mantra es eso, es una palabra de poder que se utiliza para alterar la psiquis en forma voluntaria Sí, y salir de todo este veneno, digamos, dejar de consumir tanto veneno y consumir una energía más de luz, de altísima vibración. Y de eso que los mantras, que son palabras de poder secretas. Digamos, hay ciertas oraciones especiales
que activan más la conciencia, ¿verdad? Tal cual, porque uno por ahí sí conoce el mantra Om, el que por ahí está un poco en tema, el Om Mani Padme Padme Hum, o sea, hay distintos tipos de mantras. El faraón. El faraón para salir Para en el el astral, Mm. pero en sí es como que uno dice, sí, sabe los mantras, ve que los monjes los repiten, pero es como que uno dice, pero ¿para qué lo hacen? O es como, no sé, una persona que capaz que pertenece a otra institución religiosa y Las hace oraciones. claro, y hace las El oraciones. Padre Nuestro. El Padre Nuestro, bueno, súper conocido. Y en realidad el Padre Nuestro está hecho con una perfección que uno desconoce. Sí, de Porque- sonido. Claro, de sonido. O sea, cada una de las palabras tiene un poder realmente. La frecuencia que tienen. Claro, no es solo el significado que uno puede entender, sino es el sonido, la frecuencia que maneja. Sí. Por eso que, por ejemplo, esa oración, por citar una, tiene poder sobre muchos aspectos. Sobre, por ejemplo, ayudar a una persona a salir de un estado de depresión, a que una persona se sane, a que una persona tenga como motivación. La clave está en usarlo a conciencia. Porque si uno lo repite como loro, lo repite, no sé, 70 veces, no va a tener un gran efecto. Por ejemplo, en lo que son las culturas de la India, se trabaja mucho con los mantras y ellos lo hacen a conciencia y conocen la influencia que tiene. Entonces, la idea de la repetición no es por una cuestión como mecánica o de sumar cantidad, sino que la exposición a ese sonido con mayor frecuencia, digamos, de cantidad de veces, me refiero, realmente influye positivamente en uno. Sí, no solo positivamente, sino eso es algo orgánico, biológico y comprobado. O sea, Sí, el sonido, que los mantras, lo que hacen es activar los centros magnéticos que tiene el cuerpo, que la gente conoce como chakras. En la siguiente plaquita, si querés, Gonza, puedes verlo. Esos chakras, donde entra la energía, que algún día estuvimos hablando un poco del prana, esa energía, que sería el sonido, básicamente una forma de es sonido, una forma de sonido. entra a los chakras están conectados por un hilo energético a las glándulas principales del organismo humano, y la glándula es un procesador orgánico biológico de sustancias como hormonas. Esas hormonas sustentan la vida. Entonces, en realidad, las hormonas son la condensación del sonido y del tadwa o del akash, como Sí. hablaban los antiguos, que está sustentada en esto. Por eso esto no es chiste, esto no es charlatanería, esto Claro. es fundamental, Sí, porque de tal esto cual. depende la vida orgánica. La del vida cuerpo. se sostiene por el sonido. Se sostiene por el sonido. Si el sonido no estuviese, o estuviese, pero no tuviese la armonía, volveríamos al caos y desaparecería esa Bueno, vida. y los maestros enseñaron estas palabras para sintonizarlos con el sonido universal que hablaba Pitágoras, La música de las de las esferas. esferas. O sea, así como sintonizamos la radio, que le Claro. buscamos hasta que encontramos el dial y enganchamos y la sacamos del ruido, el mantra, la vibración de este tipo nos saca de esta frecuencia de ruido y nos mete en ese estado de frecuencia más elevado, pero no podemos estar todo el tiempo ahí. Nosotros vibramos tan denso que caemos. La tendencia, pero- claro. Eso es lo que nos hacen los maestros. Por eso el cáncer, es decir, todas las enfermedades, Todas las que enfermedades, sí. existen, todas, son una desarmonía, no estamos afinados Claro. con la vibración de la naturaleza. ¿No? Es como una guitarra desafinada. Ujú. Somos eso. Tal Y cual. eso es la enfermedad. Claro, por eso, como el ejemplo que dábamos, una persona va a la naturaleza y se empieza a sanar. Claro. Una persona, por ejemplo, si se expone conscientemente a ciertos sonidos, como bien decía Maxi, la condensación, o sea, la parte física, uno ve una glándula que segrega hormonas, vamos a suponer las tiroides. Si las tiroides, como por ejemplo ahí vemos en la plaquita, se activan con la vocal E, uno vocalizando a conciencia, estimula la parte... Metabólica. Claro. Es funcional. Sí, sí, o sea, va a la parte física, no solo a la metafísica y a la armonía que genera, sino que físicamente, molecularmente, celularmente, vuelve a la armonía ese cuerpo, en este caso este órgano. Sí, sí. Y esto, nosotros podemos dar un ejemplo simple. Los soldados, cuando cruzan un puente, Claro, rompen el paso. ¿Por qué lo hacen? Porque se les ocurre al jefe de los soldados, chicos, mire, cruzan el puente y no respeten el paso, no lo rompen, porque todo lo que existe, así como este micrófono, tiene una nota musical. Pongámosle que este micrófono vibra en la.
Si viene un músico, por ahí lo sabe. Bueno, yo puedo alterar el micrófono, incluso destruir el micrófono sin tocarlo, si genera una frecuencia similar a la. Así se afina una guitarra. Y esto va a vibrar. Si yo genero la misma frecuencia, la misma nota acá, con un instrumento, y le pego a esta nota, esto vibra. Así como cuando afino las dos cuerdas de una guitarra, que una cuerda vibra cuando afino la otra, por la vibración, la resonancia, que es lo que se llama. El puente se rompe. Si ellos siguieran el paso y llegan a pegar con la nota al puente, el puente se cae. ¿Qué es lo que ocurre en los terremotos? Que los arquitectos lo saben, esto lo saben los arquitectos, los especialistas. Se caen 3 edificios en un terremoto 7 puntos y pico. Y queda uno completo. Y vos decís, ¿qué pasó? Claro. No se entiende. Sí. Pero sí, se sí. entiende desde el sonido. El sonido generó una resonancia que afectó a 3 edificios, a uno no lo tocó porque no era la nota musical que tenía la materia. Claro, tal cual. Y como nosotros también estamos compuestos de materia, también tenemos esa nota musical, Sí, que es la síntesis de las distintas notas que de suenan. cada célula, cada átomo, cada partícula. Exactamente. Sí, que bueno, Pitágoras habló de la música de las esferas porque él decía que los planetas, las galaxias, los soles, todo vibraba. Todo vibraba. Y todo generaba una música que no es la música que nos muestra la NASA o el sonido de la NASA en internet, porque eso no es sonido, ni siquiera es música. Pero esa frecuencia, la teoría de las cuerdas lo llamaban también, que hoy estudian, todo es frecuencia. Entonces, cuando no estamos afinados al ambiente, a la sociedad, incluso en una empresa, vamos a trabajar en un lugar, Claro, como que no encajamos, sí. porque el lugar, la empresa, acá la radio, acá somos 4 personas en este momento. Nosotros tenemos que estar afinados, incluso yo con Leo tengo que estar en cierta afinación, Sí. en frecuencia, porque si no, no nos entendemos. Leo se queda mirando por un lado, yo digo otra cosa, Leo, ¿qué puede pasar? Puede pasar. Puede pasar naturalmente. Y Gonzalo capaz que se me duerme, está en otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos afinados. Entonces, estamos haciendo una melodía. Si no, esto no funciona, se cae, se rompe. Claro, y hasta se percibe del otro lado. Sí, O sea, el ustedes malestar. lo pueden. ¿Vieron cuando se percibe, por ejemplo, una tensión? Capaz que uno ve a 2 personas, ya sean hermanos, padre, hijo, pareja, y uno no percibe nada, están sonriendo, están bien, o sea, no manifiesta nada, pero hay una tensión ahí, porque justamente no hay armonía entre ambos. Imagínate en una empresa, Claro. en no sé, los que deciden todo. A mí se me representó una oficina donde Bueno. trabajaba cuando entró una chica. Claro, vino a romper las estructuras de todo porque ella venía contenta, ponía música, Sí. todo, ponía todo de rosa, el escritorio, los adornitos, qué sé yo, y hablaba y estaba contenta. Y claro, desentonaba con la amargura que había en esa oficina. Claro, bueno, no había tono, no daba el tono. No, claro. No encajaba en el tono, porque están todos acá abajo y viene alguien con otra vibración y no encaja. Si no se puede igualar, eso es una ley, la ley de una igualación vibratoria, si no se iguala por una nota musical, Claro. se rompe, que es justamente, no vamos a llegar a explicar todo por ahí, pero la siguiente plaquita vamos a explicar brevemente cómo todo se organiza en base a las notas musicales. Como todo es vibración y el universo es vibración, está ordenado por la escala, bueno, las 7 notas principales, Así. la ley del 7. Exactamente. Esa ley del 7 que dice Maxi, en sí es la que viene a darle orden a toda la creación. Porque vamos a suponer, si uno observa el planeta Tierra, sacando la parte humana, el planeta está en armonía. Las plantas, los animales, el clima, o sea, todo está en armonía y cumple su ciclo, y hasta la misma inteligencia que influye en los animales hace que mantengan un equilibrio. ¿Qué pasa cuando viene uno o viene la persona que trae su desarmonía y empieza a tocar, empieza a influir, empieza a generar un desbalance? Desafinan la guitarra. Exactamente. Y hay una guitarra tamaño planeta acá, ¿no? Del planeta, de la galaxia, de todo, sí, a donde esté. Tal cual. Si la empresa donde trabajo, desafino ahí. Sí, exactamente. Desafino, Y bueno, está todo ordenado en base a esa escala musical. Incluso un proyecto que hago en la vida. Claro. Quiero crear mañana, no sé, quiero un proyecto. Sí, quiere construir una casa de barro. una casa, sí. Ujú. Bueno, Tal cual. y va a Uno- pasar por etapas. Claro, rige esas notas musicales. Cuando uno arranca un proyecto, vamos a suponer el caso este de la casa, normalmente cuando uno arranca un proyecto, tiene entusiasmo, tiene ganas, proyecta, habla con los demás y contagia,
y uno va avanzando y le va poniendo y va averiguando y va consiguiendo las cosas y de repente Hay una traba, algo que digo, es como que no puedo. siempre se me complica, Sí. pasó algo, se me rompió el auto, Sí. no sé, qué sé yo, o sea, se quedaron sin materiales y son situaciones que no vamos a ser negativos, pero siempre van a pasar. Sí, es un ciclo natural. Es natural, En la no siguiente es algo malo que está pasando. En la siguiente plaquita vamos a entender esto. Esto es más profundo, son clases enteras, pero naturalmente cuando uno estudia música, entre mi y fa hay un semitono. Digamos que hay un espacio entre mi y fa, el escalón es más largo, como muestra ahí la escalera, Claro. más ancho. Entonces yo voy subiendo la escalera, empiezo a entusiasmarte, vamos a hacer el programa, mañana vamos a hacer esto, y pasa 1, 2, 3, 4, 5 programas, y llego, uy, ya estoy cansado, ya se me está complicando de invitar a alguien, Gonzalo hoy no puede venir. Digo, el proyecto se complica. Sí, Y estamos en esa etapa, en ese semitono. en ese semitono. Y ahí es donde muchas cosas, gente se queda clavada, se cae, Claro, se rompe. Y es natural, eso va a ocurrir. es natural, sí, sí. Por eso muchas veces dicen persevera y triunfarás. Sí, A veces, que es la parte que a veces a uno le cuesta, es como que viene el conflicto, viene el problema, uno cambia la energía, ya es como que no tiene ese mismo ímpetu y empuje que tenía antes, o inconscientemente cree que los problemas no tienen que pasar, o que las situaciones tienen que fluir siempre, y no, a veces es necesario que haya una situación para que uno haga un sobreesfuerzo y la trascienda sí. y entre en la segunda etapa de esa escala musical. Claro, porque esto es ley, esto no es psicología barata, digamos. Esto es una ley natural, esto va a ocurrir. Y cuando la persona o la empresa o el proyecto Claro, no porque pase afecta a todo. no pase esa etapa, a lo largo se cae. Ujú. La empresa se cierra, las personas se despiden, el proyecto se rompe, la amistad se rompe, la compañía se destruye. O lo que queramos hacer no se puede hacer. Porque hay una etapa, es natural, esto va a ocurrir. Ahora, teniendo el autoconocimiento, el místico sabe esto, está Claro. preparado para esta escala musical. Pues esto son cosas más esotéricas, Ujú. son vibraciones que se generan en el ambiente, que se van a presentar. Claro. Por Tal eso cual. es algo del cosmos, natural, nosotros no lo podemos manejar. Sí, ¿Eh? sí, y aparte también hay una tendencia, por ahí capaz los que estamos en este continente, ¿no? Como a quejarnos, a criticar, a protestar de las cosas que pasan, y que capaz que en otras culturas tienen más la cabeza de, bueno, cuando surge un inconveniente hay que resolverlo. Sí. Acá capaz que surge un inconveniente, bueno, pero ¿quién tuvo la culpa? En vez de enfocarnos Sí. en resolverlo, en Es que va a solucionarlo. ocurrir. Claro. Ustedes escuchan los grandes empresarios del mundo, el dueño de Windows, todo. Para él es natural. Problema que se presenta, ¿cómo lo soluciono? No Claro. está pensando en cerrar la empresa. Claro, tal Nosotros cual. queremos cerrar la empresa. Claro. O sea, donde viene la dificultad, ¿por qué? Porque genera incomodidad, ¿Sí? genera una desarmonía. Uno tiene que volver a ponerse en armonía para lograr trascender eso. Sí. Bueno, y ahí vamos a entender que eso va a ocurrir por ley. ¿M? Y es la vibración que nosotros tenemos. Entonces nosotros generamos el cambio en ese punto de quiebre, alterando la vibración nuestra, porque generamos un cambio en el ambiente. En la siguiente plaquita, ahí vamos a ver brevemente lo que es la ley de atracción. Yo soy un imán vibratorio. Ujú. Atraigo lo que soy yo. Yo no puedo atraer algo espectacular, superior, si yo no genero cambios profundos y me alineo con esa vibración. No puedo. Tal cual. Y aparte está bueno lo que dijiste, uno no es que atrae lo que quiere o No. lo que busca, atrae lo que es. Sí, proyecto lo que soy. Claro, entonces si yo quiero atraer abundancia, quiero atraer dinero, quiero atraer prosperidad, pero yo psicológicamente sigo siendo Egoísta. claro, egoísta, mentiroso, mezquino, tacaño, o sea, todo lo opuesto. Por más que yo quiera, por más que pida Sí. con el verbo, que digo, no, le estoy pidiendo Al universo. que me escuche, que me devuelva, sí, con el verbo, pero con la vibración, lo que le estás mostrando es miseria, es No. escasez, es... Lo que pasa es que yo opuesto. digo, quiero dinero del universo, pero detrás de otras intenciones. Sí, Y esa intención es lo que vibra. Y Claro. lo quiero egoístamente para manipular gente. No sé.
para lo que sea, es lo que vibro, no es lo que estoy solamente lo que digo. Es parte de la vibración lo que digo. Claro. Pero yo tengo otras intenciones, Ujú. más allá de lo que estoy diciendo. Sí. Porque sí, no sí, creo que quiera mucho dinero para regalar a la gente. Claro, No, generalmente no, quiero dinero para mí. claro, sí, Con sí. cierto egoísmo y ciertas intenciones. Entonces uno está proyectando eso. Esto lo dice la física cuántica hoy en día. Uno proyecta su propia realidad y vive en su propia esfera del mundo, en su propia burbuja. Claro. El problema es si mi burbuja es así chiquita o más grande. Claro. Es como, por ejemplo, cuando uno le habla a esas personas, ¿vieron esas personas que solo se escuchan a sí mismas? Y uno les habla y ellos responden a lo que ellos estaban pensando, Sí. que nos puede pasar a nosotros, Sí, ¿no? sí, Ahora en un estado, doy el sí. ejemplo de ellos, pero nos puede, no Sí. es que a nosotros estamos exentos. Claro, ¿por qué? Porque está inmersa en sus pensamientos y no sale de ahí y no tiene como la capacidad de abrirse realmente a escuchar. ¿Cuántas veces nos pasa que uno dice, no, yo estoy atento, te estoy escuchando? Pero en realidad está escuchando a su mente que está traduciendo lo que el otro está diciendo. Sí. Claro, está filtrando a través de esa burbuja. Ujú. La burbuja es como una esfera de color violeta, pongámosle o azul. Entonces entra la información que el otro me está diciendo y yo la transformo en color azul y sigo con el color azul. O sea, Claro. el otro me mandó colores verdes y yo la hice azul. Claro, es como cuando Claro. en un ejemplo, cuando uno está triste, está bajoneado, y viene alguien, no, bueno, pero vamos a salir, levantamos, vamos a comer algo, y uno dice, sí, no, pero ¿para qué? ¿Qué sé yo? Si, por más que el otro quiera, digamos, ingresar esa vibración, si uno no se nivela para arriba con el otro, uno se mantiene en esa vibración. Sí. Entonces, También puede pasar que los dos se pongan a llorar. puede pasar que a Al veces revés, que uno, el otro- uno quiere ir a ayudar al otro a Claro. que levante y se termina bajoneando uno. Se caen los dos. Y caemos los dos. Porque hay una ley, que después podemos tener algún día, que es la ley de entropía, que genera una Alejandro. igualación. Sí. O sea, igualación. La gente se agrupa por igualación. O sea, el chusma se junta con el chusma. Ujú. El chusma no se va a juntar con alguna persona que no la va a escuchar. Claro, tal es, cual. Es por la, o sea, no tiene sentido. Sí, Entonces, cuando yo tengo un problema de lo que sea, el problema está porque yo lo generé en algún punto de mi existencia. No Claro. solo de esta vida, sino de otra vida. sí. Pero lo generé. Entonces, decían los maestros, ¿usted quiere dinero? Bueno, ayúdale a conseguir dinero a otros. ¿Usted quiere trabajo? Ayúdele a conseguir trabajo a otro. ¿Usted quiere una casa propia? Ayúdele a construir la casa a otro. Sí. Eso Sí. es lo que decían los maestros. O sea, Y- ¿cómo entiende uno eso? Claro, si uno lo ve con la lógica racional del mundo, dice no tiene sentido. Porque si yo estoy dando de lo que no tengo al otro, y en realidad uno recibe lo que uno da. Claro. Si uno Por está, claro, por ley. Si uno está siendo generoso, si está siendo caritativo, si está siendo considerado, eso le va a volver a uno. Claro, uno genera una nota, pero, a ver, yo le doy a la vida, no le doy a la persona. Si una persona necesita algo, asistencia, no le estoy ayudando a la persona. Estoy Claro. ayudando a la vida que hay en la persona y es la vida que me lo vuelve por ley, porque la ley es así. La ley del karma, el dharma, es ley. Siempre, siempre y cuando lo haga en forma pura, noble. Claro, claro. Pero se lo doy a la vida. El problema es que el ser humano dice, yo te ayudé, Leo, te presté plata cuando estabas mal, ahora necesito plata. Claro. Entonces, no, la vida me va a dar una oportunidad para volver, ese dinero, esa ayuda va a venir de otro lado, con una oportunidad laboral, Uno no sabe por dónde vuelve. vuelve solita. Porque a veces cree que tiene que volver de la misma persona que yo le Sí. presté 10.000 pesos, entonces Sí. cuando necesites le voy a pedir porque no sabemos por dónde va a venir. Aparece. Ujú. Aparece una persona que te compra algo que necesitaba, que vendés, que no lo podías vender, te hace el favor de comprártelo y te da la mano. O sea, ayuda. O alguien que te presta porque, bueno, es un amigo de hace años y te da la mano a salir. Pero vos estuviste ayudando a alguien. Es ley. Sí. Por eso decía Jesús, quien viva espada, a espada La muere. espada muere. Es ley. O sea, es vibración. Jesús estaba enseñando la ley del karma. Pero bueno, no se llamaba ley del karma. Claro. Para ir cerrando, me parece que ya estamos a tiempo, ¿verdad, Gonza? Sí, ya vamos cerrando con la siguiente placa. Que básicamente que el trabajo sobre uno mismo es cambiar Sí, lo que somos. Tal cual. Para cambiar lo que nos pasa. es que sí. O sea, si nosotros hacemos ese cambio, a veces nosotros queremos que la situación de afuera cambie. Es decir, cambiarme de casa, cambiarme de auto, cambiarme de trabajo, Sí, cambiarme de todo. amigos. Y en realidad el cambio solo lo podemos producir adentro nuestro. Sí.
Si Bien. nosotros producimos ese cambio por afinidad vibratoria, vamos a atraer eso. Sí, no importa que te mudes, cuando te mudes, el problema te acompaña. Va a ser claro, O sea, claro. me enojé con mis compañeros, renuncié al trabajo, voy a otra empresa, pasa un año, Claro. de nuevo el mismo problema. Otra vez me separé, otra vez me junté, otra vez me separé. Claro. O sea, eso Y era- después uno dice, no, los jefes son Sí, todos los iguales, jefes son las todos- mujeres son todas iguales. Bueno, ahí está. lo- Es lo que yo vibro, yo no puedo Claro, más. Es y mi el- techo. y el que está igual era uno. Exactamente. Sigue igual Sí, uno. Entonces hay que despertar. Y eso es lo que nos enseña los maestros. A través del autoconocimiento, afinarnos, que eso es toda una ciencia de alquimia, afinarnos para despertar y salir de esta cápsula de ceguera interior donde vivimos en la ilusión, porque todo es una ilusión. Este micrófono no existe como materia y todo lo que nos pasa es proyectado. Tal cual. Bueno, ¿cómo estuviste hoy? ¿Cómodo? Bien, cómodo. Tuviste que estar con mate. Hoy tuvimos con mate, con acompañado. con compañía también. Bueno, gracias Gonza por habernos acompañado. Gonza viene cansado desde temprano, está en la radio. Así que bueno, gracias a todos los... Él pasó todas las notas, o sea, Sí. ahí sostuvo la vibración. tuvo la vibración, se hay que llegar a la noche. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa del Ojo de Auro. Síganos por Spotify, YouTube, búsquenos, que nos van a encontrar y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística más allá del evidente.